Pero decidimos hacer este ejercicio, es un ejercicio corto, para que ustedes vean un poco cómo funciona la discusión en la comisión. Una de las preocupaciones tradicionales ha sido si de verdad este es un ejercicio colegiado o lo que es una serie de feudos en que cada quien se encarga de un tema. Y parte de lo que queremos mostrarles y que esperamos que ustedes aprovechen, y hay algunas preguntas que nos pasaron, las tenemos aquí, es verles que no somos monolíticos, de hecho tenemos posiciones distintas, vemos los problemas desde lugares distintos y los discutimos y metemos las narices más o menos en todos los problemas y no necesariamente la cosa es siempre armónica, a veces es un poco más acrimoniosa. Entonces con eso, si les parece, empecemos tomando preguntas que nos hicieron. Nos hicieron varias preguntas, algunas van a ser respondidas en las presentaciones individuales, entonces no las vamos a tratar. Y otras son muy específicas como a mí cuándo me van a aprobar mi cargo, entonces esas como que tampoco. Voy a tomarlas aquí del primer orden. La primera pregunta es sobre la atención, sobre el hecho de que estamos anunciando que vamos a estar revisando algunos aspectos del cargo por confiabilidad. Y hay otra pregunta asociada a el tratamiento a la posibilidad de cómo vamos a estar trabajando con la confiabilidad de otras tecnologías que hoy en día no se ven bien reflejadas en el cargo. Las dos las vamos a tomar en conjunto y digamos que vamos a hablar un poquito de lo que nosotros vemos en cuál es el futuro del cargo por confiabilidad en principio, pero además de eso, más generalmente, de cómo vamos a afrontar el tema de la confiabilidad y de las métricas, de cómo mido yo la confiabilidad más allá del tema del cargo. Entonces, en ese espíritu, no sé si alguno de ustedes quiere comenzar y poner un punto. Entonces, empiezo yo. En la agenda, este año, hicimos un estudio que se llama Métricas del cargo por confiabilidad. De pronto algunos ya han visto que estuvieron los términos. Y en la agenda del año entrante, que ya está colgada desde esta mañana, estamos anunciando que vamos a hacer unas revisiones del cargo. Algunas de las revisiones son cosas más de proceso. Durante la subasta de este año descubrimos que hay algunas cosas que hay que precisar para que sean más claras, pero más de fondo, una de las preguntas grandes es, oiga, el cargo por confiabilidad siempre hemos dicho es neutral, y sí, es formalmente neutral, digamos, ahí se remunera todo el que traiga en FIC y se gane la obligación de energía firme, pero no es realmente neutral. El que tiene un esquema de costos que se alinea muy bien con la naturaleza de los pagos que vienen en el cargo, pues la cosa le queda más fácil para dar un cierre financiero. Y el que tiene una energía que no es intermitente, sino que es comandable y puede entregar cuando se lo pidan, pues hombre, también tiene una ventaja en la capacidad de responder a las obligaciones de energía firme. Y finalmente es individual. Uno evalúa la ENFIC basado en esta planta, en este lugar, en la condición más crítica, cuánta ENFIC tiene. Y después miro la planta de al lado y hago la misma pregunta y no me pregunto si de pronto la condición más crítica no es al mismo tiempo para la una que para la otra. Eso es lo que se ha dado en llamar la complementariedad, por ejemplo, con los renovables no convencionales que están entrando. Eso tiene de largo y de ancho, pero, y para dejar claro, sin pensar en salir del esquema del cargo, uno tiene que pensar que si lo complementa de alguna forma para tenerlo presente. Abrimos la discusión diciendo, primero necesitamos encontrar una manera de valorar la ENFIC de todas las tecnologías y las maneras de actuar en el mercado que tienen la posibilidad de tener una ENFIC. La pregunta de los autogeneradores. El problema con los autogeneradores no es la tecnología, es que el señor autogenerador primero le responde a la fábrica y después al mercado, entonces yo cómo pienso en eso. Y la pregunta de las renovables no convencionales. Esa fue la primera. Y la segunda es, además de calcular la ENFIC a todo el mundo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las otras tecnologías que nos traen alguna otra forma, tal vez más etérea, quién sabe, pero cómo la vamos a valorar de confiabilidad? Abrimos esa pregunta, las posiciones son un poco distintas, yo sí quisiera oír, digamos, por ejemplo, Jorge, cómo ve que vamos a estar discutiendo esto. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias al señor Vialca por brindarnos este espacio en que nosotros podamos, como lo dice Cristian, conversar, pero no conversar entre nosotros porque eso lo hacemos 3 días a la semana, de 8 a 12 y de 12 a 6, paramos a almorzar, gracias a Dios, pero sí es importante que la industria entienda que esto tiene que ser una construcción colectiva, como lo mencionó ayer Cristian en su primera intervención.
Ya hablando del tema particular que plantea Cristian, o que nos plantean ustedes, porque realmente es de una inquietud que nace de ustedes, en las discusiones han surgido muchos elementos, no solamente cómo van a participar las nuevas tecnologías, la complementariedad, también se ha mencionado la estacionalidad, pero además hay otros mercados de confiabilidad. Y sobre la mesa también estamos incluyendo propuestas que hemos escuchado en algunos foros. Hemos ido a algunos foros en donde habla la demanda, donde los grandes industriales proponen cosas y dicen, no, es que no me cobre confiabilidad, que yo me la proveo. Entonces, ahí empiezan a aparecer una serie de inquietudes para nosotros. Bueno, ¿estamos realmente como demanda dispuestos a que llega un momento dado y como yo no estoy pagando confiabilidad, me van a atender de último? Porque es que la pregunta no es solamente yo dejo de pagar y me la proveo, sino qué pasa el día que efectivamente necesite todo eso. Todos esos elementos de discusión son los que estamos trabajando. Entonces, no solamente la preocupación es qué tecnología me provee, sino cuál es la necesidad del que paga. ¿Cuál es la necesidad del que paga y cuál es la verdadera disposición a dejar de pagar un servicio que está concebido hoy asociado a unas tecnologías, a unas plantas y que puede estar asociado a otros conceptos, ¿cierto? Al dejar de consumir, a que alguien con otras tecnologías como almacenamiento, etcétera, pueda proveer los servicios. Entonces, ese también es un elemento de discusión que estamos poniendo sobre la mesa en nuestras conversaciones y que esperamos que ustedes nos aporten, porque pues, esa es la idea, escuchar qué más ideas se nos ocurren. Le mando una curva a María Claudia, que eventualmente uno podría concluir que el cargo por confiabilidad le aplica a unas tecnologías y que la confiabilidad de otras tecnologías se remuneran por un esquema diferente, es decir, segmenta el mercado de confiabilidad y dice, a esto se la pago así y a esto se lo pago de la otra manera. Eso… Sí, yo creo que definitivamente no es blanco ni es negro. De hecho, cuando se estaba concibiendo los términos de referencia para el estudio de las métricas de confiabilidad, inicialmente estábamos pensando bueno, ¿cómo voy a medir la energía firme de todas estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de penetración de energía en el sistema, como la autogeneración, la cogeneración, la generación distribuida? Y definitivamente llegamos a la conclusión de que seguramente existían otras formas de medir la confiabilidad para esas nuevas tecnologías. Entonces, no necesariamente tiene que ser a todos los medimos con el mismo rasero, sino hay que definir muy bien qué es la confiabilidad para cada uno poder aplicar ese criterio de confiabilidad que cada tecnología puede aportar. Jorge, una tecnología, la confiabilidad se la pagamos a las hidráulicas y las térmicas por aquí y a los otros por el otro lado. Sí, yo no podría decir per se que es el servicio que vamos a pagar. Entonces ahí es donde viene el tema, bueno, ¿hasta dónde estoy dispuesto yo como usuario? ¿Qué nivel de confiabilidad necesito? Y ahí pueden surgir diferentes servicios. Hemos concebido la confiabilidad como un único pago que se hace para una forma de medir cuánto se aporta a ese criterio de confiabilidad que tenemos. Pero eso no necesariamente tiene que ser así toda la vida. Y eso es lo que tenemos que estudiar. No estoy diciendo que ya tenga la fórmula de cómo va a ser, pero puede ser que los usuarios estén dispuestos a otro nivel de servicio. Y yo creo que hablar de niveles de servicio tiene que ser parte de nuestra cotidianidad, no solamente para confiabilidad en el sistema interconectado nacional, sino para otros mundos en donde estamos pensando en que tenemos que llegar, y ese otro mundo es la media Colombia que nos falta atender. Y allá también hay que empezar a darles cierto nivel de confiabilidad, cierto nivel de servicio. Ahí viene una cuña sobre ese tema ahí entonces. Pasemos a otra. Nos escribe, esto es Celsia. Considerando que actualmente existen dos mecanismos para la expansión de generación, subastas del cargo y de la UME, de hecho pues hay más porque hay otras maneras que uno podría instalar, pero estos son los, digamos, grandes y los impulsados por el Estado. ¿Cómo evitar la sobreinstalación del SIN? Entonces, vamos a dar la vuelta a la pregunta. Esto de la sobreinstalación es un término
interesante, digamos, es una cosa muy de la conceptualización de ingeniería, que uno tiene una capacidad y necesita de pronto un poquito más y entonces eso es sobreinstalación y hay una sobreinstalación óptima. Que sí es una preocupación que vayamos a sobreinstalar el SIN, o en qué sentido es una preocupación que vayamos a sobreinstalar la capacidad de generación. Pues, en primero, tratando de entender que la sobreinstalación, pues supongamos que el entendimiento de la pregunta sea que haya más generación, muchísima más generación de lo que se necesite. Y bueno, esta es una posición mía que no sé si pueda ser para algunos un poco dura, pero no necesariamente sobreinstalación. En la medida que haya más generación de energía con otras tecnologías o otras condiciones de generación, puede haber un desplazamiento de generación que ya existe, pero que no necesariamente es la más eficiente o deja de ser eficiente. Entonces, lo que puede hacer es un reemplazo permanente del parque de generación que garantiza la existencia de generación eficiente. Repito, no sé si a alguno les sea dura esa. Aquí hay muchas personas que les tocó vivir el niño 91-92, no voy a hablar yo no estuve en ese, yo simplemente cuando ese era un estudiante más en alguna aula del país, pero les tocó vivir eso, y previo a eso, 2 o 3 años antes, se habló de sobreinstalación en este país, y esa palabra se volvió una especie de mito, pues, o sea, con una cosa que, ojo, el país, y en cuando eso estaba sobreinstalado, pero entonces estuvimos en racionamiento. Entonces el concepto de sobreinstalación se empezó a desvirtuar de tal manera que hay algunos que hablan de sobreinstalación simplemente por la relación entre la potencia y la demanda máxima. Otros hablan de sobreinstalación por otros conceptos, pero uno lo que tiene que pensar es, primero, que el mercado necesita opciones, y como lo dice María Claudia, en ese elemento coincidimos. El término eficiencia de un mercado se logra con mayor competencia, con oferta disponible. Y entonces ahí tenemos que, y me vuelvo a la pregunta anterior, con respecto a qué estamos sobreinstalando. Si lo vamos a medir con respecto a energía firme, pero si seguimos midiendo la energía firme como las venimos midiendo, o cómo vamos a lograr atender la demanda en el largo plazo de una manera segura y confiable. Aparecen muchas nuevas tecnologías como posibilidad de oferta con diferentes características, potencias muy altas, pero energía firme muy baja, pero que son recursos que en ciertas circunstancias pueden brindarnos un cierto nivel de seguridad, que de pronto no lo está valorando la forma en que lo estamos midiendo hoy. Entonces primero tenemos que ponernos de acuerdo, creo yo, en desde qué punto de vista nos estamos sobreinstalando. Muchos reclaman, necesitamos oferta de precios más eficientes, el lado de la demanda sobre todo lo hace. Otros dicen hay que cambiar la matriz energética por el tema de emisiones y demás, van ambos ligados. Hay muchos elementos que debemos revisar, pero lo que no podemos seguir es con un margen realmente de oferta y demanda en la atención a mediano y largo plazo demasiado estrecho. Y eso puede tener unas consecuencias, hay que mirar hasta qué nivel es económicamente eficiente que se den esa oferta en el mercado, pero el mercado puede, y si hay condiciones económicas para que esos agentes entren, puede darse la expansión también hasta esos niveles. Yo en eso tengo una visión muy de economista, sinceramente, y es, nosotros tenemos un mercado en 2 modos, modo niño, modo no niño. Modo niño con precios altos en la bolsa, modo no niño con unos precios más pacíficos. Y tenemos un mercado de confiabilidad que se resuelve en la subasta del cargo y el cargo administrado. En ambos pagamos únicamente lo que se consume, en el sentido de que en el mercado de energía mismo, pues se paga la energía que efectivamente se despacha y los precios de los contratos deben más o menos reflejar la evolución de largo plazo de precios de bolsa. Y en el cargo por confiabilidad hacemos unas subastas, pero después en el administrado solamente obligamos con la energía firme la que necesitamos para la demanda. Entonces,
en ningún sentido vamos a estar pagando más allá que la cantidad que necesitamos. ¿Que hay una cantidad excedentaria? Sí. ¿Que me cuesta mantenerla? Sí, le cuesta a los agentes. ¿Que la paga la demanda? No, la demanda paga solamente lo que necesita. Que de hecho la formación de precios en un mercado es más fina, es mejor, es más apretada cuando usted tiene gente que queda por fuera de la asignación, pero por supuesto, lo que hace que los precios sean honestos en un mercado, que sean los precios eficientes, es el hecho de que hay gente que corre el riesgo de no quedar despachada, no quedar asignada o no entrar en alguna forma de mérito. Esa capacidad excedentaria es lo que hace honestos a los mercados. Es el que no se despachó, no logró vender, no logró monetizar su activo. Es ese el que hace que los precios se formen bien. Entonces, la insistencia de mantenerse con unos márgenes muy pequeños de capacidad, más exactamente de energía en la época de los niños, es esencialmente por ese destruir la formación de precio eficiente durante ese periodo. Entonces, se instalan a riesgo viendo las condiciones y los agentes privados son los que están en mejor condición de entender el mercado que van a enfrentar. El consumidor paga lo que consume o lo que necesita en términos de confiabilidad y no más, lo que la demanda requiere. No estamos pagando toda la ENFIC, estamos pagando solamente la que está obligada en energía firme, que es la demanda. Y finalmente, tener una capacidad adicional es lo que le pone presión a los precios para que los precios se mantengan en su formación eficiente. Entonces, en este mundo el concepto de sobreinstalación es un poco extraño. Sería como suponer que los agentes van a empezar a construir plantas que no van a ver su retorno y no van a dar cierre y no van a quedar en medio. Eso no va a pasar. A eso entonces, esa es la visión de un economista. El mercado se regula. Eso es lo que hace el mercado bastante bien. Ahora, a eso súmele lo que hemos visto en el pasado y es, incluso si uno lo piensa como un ejercicio de diseño de capacidad en el sistema o de diseño de cantidad de energía en el sistema, definitivamente ir preciso no funciona. En el niño pasado desapareció 15% de la energía que teníamos contabilizada y si no hubiéramos tenido un margen adicional hubiéramos estado en problemas. Hoy en día el margen adicional es mucho más pequeño. Y tal vez el problema es porque hemos estado pensando que le tenemos miedo a tener capacidad excedentaria. La capacidad excedentaria no es lo mismo que estar sobreinstalado. Es exactamente la que hace funcionar un mercado. Entonces, a mí, digamos, el problema de sobreinstalación me parece que es una pregunta mal definida en ese sentido, en el sentido de mercados. Bueno, voy a usar un poco porque ese medidor mide las cosas en milésimas de segundo, yo no sé por qué, pero ahí está en milésimas de segundo. Pero con la venia de los organizadores voy a hacer una última ronda de esto, ¿sí está bien? Sí, no hay manera de que Olga me diga que no, entonces igual lo hago. Acá preguntan cómo gestionará la CREC regulatoriamente, esto me parece chévere, la integración de actividades promovida en la ley del plan. Y voy a poner la primera. La ley del plan no promueve la integración de actividades. En la visión, digamos, de al menos parte del regulador, nosotros seguimos pensando que lo ideal es que las redes sean neutras y que la gente que tiene redes esté completamente aislada de los demás incentivos y de los demás intereses que hay en la actividad. Eso vale tanto para el D como para el T. Pero la realidad de apuño es que los Ds están ya integrados, por lo menos la mitad de ellos, un poquito más de la mitad de ellos, y si uno considera no solo la integración, la preocupante es la integración comercializador-generador en la punta del mercado, pero los Ds ya todos están integrados con algún comercializador y por ahí la mitad de ellos tienen generador, entonces ya el mundo estaba desbalanceado y fue un poco como, bueno, dado que ya estamos ahí, lo peor del mundo es tener asimetrías. El T sí nos preocupa que se vaya a volver, digamos que vaya a llegar al mismo grado de integración y por eso la intención es, y hay un concepto de la CREC reciente diciendo, venga, nosotros no entendemos que el T se pueda integrar libremente con otras actividades, eso no es lo que estamos viendo. Habiendo dicho esto, pues toda esta flexibilidad de la que estamos hablando, de la que habla María Claudia, lo que van a oír hablar más adelante en comercialización le dice a uno que nos toca abrirnos a otras maneras de organizar el partido porque ya el partido no se deja cuadricular de esa manera. Entonces, ¿cómo lo gestionaremos regulatoriamente? Con la vía de las reglas de comportamiento de mercado y una superintendencia mucho más agresiva. No sé, Jorge, María Claudia, María C.
Pues sí, sí bien la ley permite esa integración que ya venía dada desde antes. Lo que es importante ahí en el tema de la integración es, alguien puede estar integrado en una actividad, pero tiene unas ciertas reglas de participación en una u otra, que hace que los posibles conflictos de interés que pueda tener en una otra actividad se neutralicen. Creo que eso es como lo importante, específicamente, por ejemplo, en el caso de distribución y comercialización. Con el tema de la integración del AMI, este ha sido un tema de análisis al interior de la CRE que es de un reto bastante fuerte, de a quién y cómo le vamos a dar ese tema, precisamente porque puede haber un posible conflicto de interés. No es que uno vaya a ordenar una integración que ya está dada, que la misma ley del Plan Nacional de Desarrollo reafirma, pero sí hay que hacer un diseño adecuado de unas ciertas reglas de participación que garanticen esa neutralidad y sobre todo un reforzamiento de esas reglas de comportamiento que garanticen esa neutralidad para el usuario y para el mercado. Yo creo que este es uno de los puntos en donde la Comisión ha dado pasos muy importantes en los últimos años, como lo mencionó María Claudia en su presentación, porque muchas de las reglas de comportamiento del mercado apuntan a que claramente cada uno juegue el rol que tiene que jugar y permita que en los otros servicios o en las otras actividades haya la competencia que tiene que haber. Eso es un tema que yo creo que debemos trabajar como mercado. Seamos conscientes de que, claro, uno entiende la preocupación de las empresas de optimizar sus negocios, de optimizar sus rentabilidades, pero necesitamos tener unas reglas claras entre actividades que nos permita lograr unas mayores eficiencias en los mercados en donde hay realmente competencia y que los que son regulados pues se dediquen a desarrollar bien esas actividades sin interferir en las demás. Eso es un tema, por supuesto, complejo, no es fácil. Eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, esto es una construcción de hace muchos años, pero esa filosofía que trae la Ley 142 y la Ley 143 en el tema de separación de actividades, separación contable, tiene que reflejarse muchísimo más allá en la forma en que actúan las empresas en los diferentes negocios. Y eso, yo creo que ahí la Comisión ha venido dando pasos importantes, tenemos que seguir trabajando en esa dirección, pero ese es un reto para el mercado, tal vez Cristian no hoy, pero lo ha señalado cuando hemos hablado en las diferentes presentaciones de las reglas de comportamiento del mercado, que las empresas tienen que sincerarse y poner sobre la mesa discusiones claras, no solamente con el resto de la industria, sino al interior de cómo van a participar, cómo van a afrontar estos nuevos retos que nos imponen esas reglas, no las reglas de comportamiento per se, sino el entorno de mercado donde tenemos una competencia en varias de las actividades donde van a llegar muchísimos nuevos negocios, esperamos, y donde el papel de quien debe tener una posición neutral debe ser ese, de posición neutral. Bueno, el letrero rojo allá grande dice que chao, entonces dejémoslo aquí.